CNN Radio, siempre del lado de la información. Bien, 11:17 de la mañana, seguimos en vivo acá en Consentido Común, CNN Radio Rosario FM 89.5. Ya esta semana hablábamos del tema transporte, que no es un dato menor en nuestra ciudad, y sin lugar a dudas, la frutilla del postre fue lo que sucedió con la línea Q, con esta suspensión de manera tajante, dejando a gran cantidad de ciudadanos sin ese servicio. Uno me puede decir, bueno, se van a implementar más líneas para suplir la baja de la línea Q. Y para hablar un poco más de este tema, la tenemos a la concejala de la ciudad de Rosario. Estamos hablando de Silvana Teiza. Silvana, ¿cómo te va? Buen día. Mauro Yasprisa te saluda. Buen día, Mauro. ¿Cómo estás? Bueno, primero, muchas gracias por tener la deferencia de charlar con nosotros. Y bueno, yo ponía en ascuas esta situación, ¿no?, que se da con la línea Q, que lamentablemente termina dejando a ciudadanos que lo utilizan constantemente al margen, y la municipalidad decidió suspender el servicio y tratar de suplir esa baja con otras líneas que se acercan a diferentes zonas. Así es. En realidad ya era una línea que venía dejando mucho que desear en cuanto a la frecuencia, y ahora nos estamos desayunando de cuál era el motivo en particular por el cual estaba ocurriendo eso. Evidentemente venía teniendo algunas fallas que no se estaban dando a conocer, y que ahora con las altas temperaturas quedaron en demasiada evidencia. No hubo más que tomar la determinación de sacarla de circulación. Una línea que va en un mismo recorrido que la línea 127, que vimos que puede ser suplantada, o de hecho ya venía circulando por ahí la línea 127, pero bueno, nuevamente volvemos a poner en evidencia la falta de frecuencia de algunas unidades. Es decir, no era lo mismo que haya dos líneas en un mismo recorrido que ahora haya una sola. Va a haber que reforzarla, y mucho, para que no sea tan notable la falta de la línea Q. Eso por un lado. Y por otro lado, bueno, pedir un informe de que realmente qué es lo que pasó, si la garantía de la empresa Trollsa se estaba cumpliendo. Es una empresa que ahora también nos estamos enterando que quebró. Quebró, sí. Sí, el mismo lunes, mientras yo estaba hablando con el edil Charlie Cardoso acá, me mandaban un mensaje y me decían que había quebrado. Exactamente. Entonces, junto con el edil que vos mencionás, Charlie Cardoso, me han presentado un pedido de informe para que se nos dé cuenta de realmente cuál es la situación, cuál fue la garantía de esos trolebuses, si se llevaron adelante, si la empresa Trollsa ha cumplido con lo requerido, para tener las cosas más claras, ¿no? Porque no nos podemos estar enterando ahora que ya es la última instancia, que es tomar la determinación de sacar la línea de circulación, que es lo que estuvo pasando. Entonces, en ese sentido es que presentamos esos dos pedidos de informes junto a Charlie Cardoso. Silvana, yo tengo una foto en este momento, que la estoy mirando, donde está el actual alcalde de la ciudad, el doctor Pablo Hapkin, Carlos Comi, Mónica Fein, Mónica Alvarado. Cuando se presentó esto, la misma Mónica Alvarado, que había viajado a Rusia a visitar la fábrica Trollsa, dijo que la licitación que se llevó adelante con la Semtur, hoy la Movi, dijo que fue transparente, sin objeciones, en respuesta a lo que había dicho Rogelio Biasi, funcionario de Pablo Hapkin, que quiso descargar a la actual gestión de esa compra. Mira, en principio lo que hay que tener en claro que son todos funcionarios de un mismo cuadro político, pero al margen de eso, funcionarios que han estado involucrados en la anterior gestión y que ahora son algunos de ellos partícipes de la actual. Claro. Incluso el propio intendente, como vos mencionabas. O sea que desasnarse de alguna responsabilidad no tiene sentido cuando es evidente el vínculo con determinada compra. Y además, quien está gestionando ya hace 3 años en ese municipio es la actual gestión. Entonces también debe dar cuenta de qué fue lo que pasó con estas fallas que venían ocurriendo, evidentemente no de un día para el otro, sino que ya lleva sus años. La empresa Trollsa
quebró hace 3 años y en estos 3 años la actual gestión es la que está a cargo del transporte público de nuestra ciudad. Ujú. De hecho, los troles están dentro de la empresa estatal, es decir, nadie se puede correr de la responsabilidad que tiene que asumir en cuanto a qué está pasando con los troles hoy en nuestra ciudad. Me parece que seguir tirando responsabilidades a otro cuando nos tenemos que hacer cargo de lo que nos toca a cada uno es bastante irresponsable. Hoy la realidad es que hay un intendente que se debe hacer cargo de lo que está ocurriendo con el transporte público de nuestra ciudad. Le cuesta y mucho, evidentemente, desde que asumió su gestión hacerse cargo de eso. Y también la gente que está hoy en el ente de la movilidad y en la Secretaría de Movilidad, que muchos de ellos también formaron parte en la anterior gestión donde se hizo la compra de estos trollebuses. Entonces, hay que empezar a trabajar, me parece, para mejorar el servicio que la ciudadanía merece, y en ese sentido nosotros desde nuestro lugar, además de hacer el pedido de informe junto al concejal Charly Cardoso, también desde el año pasado veníamos trabajando justamente con un proyecto que hable de un plan de trolebuses, para poder cuidar el ambiente, pero sin dejar de tener un servicio de calidad para la ciudadanía, que es lo que realmente necesitamos. En ese sentido, nuestro proyecto ya lleva, eso lo sabía cualquier técnico. El tema también era que cuando se hizo la compra de estos trolebuses, hubo muchas mezquindades de participación y, por ejemplo, a ese viaje a Rusia, con Mónica Alvarado, no viajó ningún técnico capacitado, con conocimientos suficientes para ver si realmente esos trolebuses iban a estar en condiciones de funcionar acá en nuestra ciudad. Y sobre todo con esta gran exigencia de esos 13 kilómetros a batería. Entonces hoy estamos pagando la consecuencia. Consecuencia también de no tener abierta la posibilidad de verse que esas compras también sean acá en nuestro país. Acá sí había gente que también participó en la licitación de la ciudad de Córdoba. No digo que hubieran sido los mejores, pero cuando uno hace este tipo de compras de gran valor, no solamente tiene que ver que el costo que es de comprar los coches, sino de mirar hacia futuro y ver si vamos a estar en condiciones de recibir repuestos, si vamos a estar en condiciones de que se nos dé la garantía suficiente. En ese sentido, también desde la Unión Obrera Metalúrgica en 2017 sí es que se trabajó la ordenanza de compra local. No digo que lo hubiéramos podido comprar en nuestra ciudad, pero sí en nuestro país, y fomentaríamos la industria nacional y generaríamos puestos de trabajo en nuestro propio país. Sí, tal cual, coincido plenamente con lo que decís, es así, no cabe la menor duda, pero lamentablemente, Silvana, ahora hay que estar atentos a ver qué es lo que va a suceder, qué es lo que se firmó, qué es lo que se hizo, porque Alvarado también está tirando datos de que esas baterías se tenían que cambiar cada 4 años, bueno, ya pasaron los 4 años, obviamente. Habría que preguntarle también, y lo digo con todo respeto, a Verónica Irizar, que era el caballito de Miguel Lichis y así también de Mónica Fein. Creo que tendría que tener algún dato más. Algo positivo podría aportar a este problema, a este inconveniente, a este enésimo problema que se suma a la ciudad y sin lugar a dudas al transporte. Exactamente, justamente en un momento donde estábamos saliendo de una emergencia, donde había anuncios de que se iban a empezar a incorporar unidades, ahora tenemos la baja de estas 2 unidades, que algunas van a ser para reforzar, entiendo yo, la línea acá, pero estaríamos hablando de una línea menos que es la Q, con un recorrido más extenso. La verdad que parece el juego de la buena pipa este tema del transporte, que cuando queremos dar un paso hacia adelante parece que retrocedemos 2, y la verdad es que quien siempre paga este costo es el usuario, el vecino y la vecina, que necesita tener su colectivo en tiempo, en condiciones, y cada vez estamos, parece, como más lejos de eso, en vez de poder acercarnos a esa mejora que realmente necesita el transporte público en nuestra ciudad. Sí, porque es el juego de la boca, avanzás y retrocedés. Ahora nos enteramos, en febrero se van a estar sumando 20 micros más, pero bueno, vamos a tener menos 12. Exactamente. Vamos, adelantamos pero retrocedemos. Estamos casi siempre en el mismo lugar. Y vale remarcar, yo siempre he sido críticos, tanto tuyo como así también a Eduardo, a Toñoli, pero cuando tengo que marcar lo que es positivo y el trabajo que están haciendo ustedes con el transporte, vale la pena remarcarlo, porque se están rompiendo el lomo, buscando las frecuencias, tratando de que esto se cumpla en tiempo y forma, pero es el juego de la oca.
Avanzamos y retrocedemos y quedamos siempre en el mismo lugar. Y lamentablemente el que sufre, el que padece, es el ciudadano común, el ciudadano a pie, el que no llegan los micros a horario, no llegan en tiempo y forma, el que lo busca en la aplicación y te aparece ese micro fantasma que te dice que está llegando y no pasó. La gente tiene miedo con la inseguridad. Es complejo también. Es complejo. Mira, en este momento nosotros estamos reunidos, yo salí para atender tu llamada con el compañero Carlito Fernández Fiotti, que tiene mucho conocimiento sobre los trolls, Los troles, sí. Y la historia del trolebús acá en nuestra ciudad, y estamos trabajando para eso, porque de nada sirve tampoco solamente criticar si no acompañamos con alguna propuesta o alguna iniciativa para poder colaborar en esa mejora que tanto pregonamos, ¿no? Entonces, en ese sentido es que desde temprano estamos reunidos y viendo qué otras estrategias podemos introducir o acercarle al municipio para poder colaborar con esta situación. Te vuelvo a repetir, sí. En este caso en particular de la línea Q, es un recorrido que se puede subsanar con la 127, pero tendremos que hablar de poner más coches en la 127, cosa que es como decir, el juego de la OCA, un paso hacia adelante, dos hacia atrás, porque estos 20 coches venían a mejorar otras situaciones, como por ejemplo, cumplir con lo anunciado por el intendente, que el 6 de febrero iba a volver la línea 146, espero que eso no sea una excusa para que tengamos que postergar la vuelta de ese recorrido, que es tan necesitada por la gente de Tablada, de Saladillo, que ya lleva 3 años sin ese recorrido y que tanto venía pidiendo. Entonces, no, obviamente. Ahora no tengamos como excusa que tenemos que reforzar la 127 por la falta de la Q para no volver a la normalidad del recorrido de la 146, que eso hacía que el efecto dominó haga que la línea 122 vuelva a su recorrido normal, porque ya no tiene que suplantar la 146, que la 130 vuelva a su recorrido habitual. O sea, era un efecto dominó bastante grande. Quiero anticiparme a eso porque no vamos a tolerar que ahora con esto de la 127 que va a haber que reforzar sea la excusa para no volver con la 146 a su recorrido habitual. Sí, está perfecto lo que estás adelantando porque estás bien, estás siendo previsora y me parece que ir emparchando cuestiones de un lado y del otro para tratar de solucionar este inconveniente con la línea Q no le juegue en detrimento a las otras líneas como bien estabas planteando vos. Y ahora en esta reunión que dijiste que estás manteniendo, y te agradezco que hayas salido para atenderme, ¿creen que pueden encontrar algún parchecito, algo como para subsanar este inconveniente que hay con las líneas y puntualmente con las baterías? Mira, nosotros veníamos trabajando con este proyecto desde el año pasado y como te decía antes, Carlitos lo venía trabajando con Eduardo mucho tiempo antes, entonces estamos viendo qué otra modificación era necesaria hacerle para que el proyecto tenga realmente sentido hoy en la actualidad. La realidad es que hay que hacer una inversión en un tendido eléctrico porque no estamos en condiciones de renovar esa batería, algo que caprichosamente no aceptaron en su momento en 2017, por eso es que ese recorrido de 13 kilómetros, una locura, con la batería, o sea, hacer la misma cantidad de kilómetros con batería que con tendido eléctrico para poder recuperar esa batería, era evidente que este desgaste iba a existir antes de lo esperado. Entonces, en ese sentido estamos trabajando y viendo con quienes saben realmente cómo podemos colaborar. Así que vamos a ver qué podemos incorporar. Silvana, desde ya te agradezco muchísimo que hayas tenido la deferencia de charlar con nosotros. Sé que estás en una reunión porque nos dijiste, pero bueno, queríamos escucharte porque estás muy, muy empapada en este tema que obviamente preocupa a la ciudad de Rosario y ocupa al ciudadano a la hora de saber cómo se va a movilizar para ir hasta el centro, para ir hasta el colegio cuando arranquen las clases o para salir a dar una vuelta. O ir todos los días a trabajar, que eso también es... Me había olvidado, tenés razón. Venimos diciendo siempre que el ciudadano utiliza el transporte público durante todo el año, durante todos los horarios, no solamente para ir a la escuela. Eso es algo que tienen que lograr entender todos los funcionarios de turno que se ocupan del transporte público de pasajeros. Evidentemente, quienes no tienen conocimiento de lo que es esperar un colectivo para llegar a horario a su trabajo, si no pierden su presentismo o hasta a veces pueden ser sancionados por reiteradas oportunidades de llegar tarde, no tienen ni idea de lo que sufre el usuario y usuaria diariamente. Pero bueno, nosotros estamos acá para seguir colaborando con los vecinos y vecinas en esta exposición de problemáticas diarias y con iniciativas para poder resolver estas situaciones. En ese sentido, siempre van a contar con nosotros. No soy de regalar, no soy obsecuente.
No soy tampoco de regalar muchos piropos y menos a la política, pero estás haciendo un muy buen laburo. Sé que tuvimos un encuentro que no fue para nada positivo cuando estabas con esa locura de que viniera a jugar la selección de Venezuela, pero vale remarcarte que estás haciendo un muy buen laburo y espero que sigas así de la misma forma. Valoro eso, Mauro. Mirá, las críticas siempre son bien recibidas, sobre todo porque ayudan a mejorar a las personas, más allá de que seamos políticos o no. Uh-huh. Acepto toda crítica porque son valederas, todos somos ciudadanos de nuestra ciudad y tenemos derechos y obligaciones, entre esos derechos está la expresión. Pero me gusta que también se vea otras cuestiones. Hay gente que le gusta el fútbol, está bueno laburar para eso, pero hay gente que tiene otras problemáticas como el transporte público y es urgente y nos acata a todos. Así que gracias por tu valoración. Gracias a vos por atendernos un par de minutitos. Que sigas bien. Muchísimas gracias. Muy amable. Gracias, Mauro. Un abrazo. Hasta luego. Muy bien, ahí pasaba Silvana Teiza, una de las tantas concejales que tenemos en la ciudad de Rosario, y como decía al principio, como decía al final, está haciendo muy buen laburo con respecto al transporte. En otras cuestiones también está enfocada. Vale remarcarlo, no soy de regalar cuestiones floridas, pero acá me parece que vale.